Muy bien, hermoso canto, ¿eh? Lo tenemos que volver a repetir en estos próximos domingos porque muy bueno este canto, espero que a usted le haya gustado también. Antes de empezar con el sermón, prepare su Biblia, ¿sí? Porque queremos analizar un texto bíblico y para entenderlo usted necesita ver allí, así que tenga una Biblia, por favor. Quiero darles estos dos anuncios del tema del viernes y el domingo que viene. Este viernes vamos a estudiar el tema ¿qué hago si soy parte de un conflicto? Porque a veces estamos metidos en un conflicto y a veces somos parte de un conflicto. Y quizás alguien diga, pero alguien inició el conflicto, yo no tengo mucha culpa. Mire, si somos responsables aunque sea del 2% de un conflicto, somos responsables del 100% de ese 2% de un conflicto. Así que no se pierda el tema de este viernes. ¿Qué hago si soy parte de un conflicto? Y el domingo que viene también un tema muy práctico y bíblico. Vamos a estudiar un salmo donde vamos a estudiar el tema, el domingo que viene, cómo vivir en medio de una sociedad corrupta. ¿Usted qué cree? ¿Vivimos en un mundo corrupto? Vaya que no. Y créame, cada vez se pondrá más corrupto este mundo. Y el domingo hablaremos cómo un cristiano debe vivir en medio de una sociedad corrupta. No se pierda estos dos temas en YouTube y en Facebook. Bueno, oremos nuevamente y pidamos la guía del Señor al abrir su palabra. Señor, oramos que tú sigas hablándonos en esta mañana y que al abrir tu palabra, Señor, podamos extraer las maravillas que hay en ella, y que tú nos hables y que podamos ver, Señor, allí que hay vida para nosotros y extraer verdades para nuestro andar en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero explicarles algo de Génesis capítulo 5, así que búsquelo, fácil de encontrar, primer libro de la Biblia, allí en las primeras páginas. Génesis capítulo 5, para entender este mensaje, usted necesita tener allí Génesis 5, porque durante este sermón quiero explicarle algunas cosas que están allí. Y quiero leerles en primer lugar Génesis 5 del 21 al 24. Génesis 5 del 21 al 24, que dice así. Enoc tenía 65 años cuando fue padre ¿de quién? De Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén. Noten esa palabra después. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo o caminó fielmente con Dios. ¿Cuántos años? 300 años más. Y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años y anduvo o caminó fielmente con Dios. Y un día, ¡pac!, desapareció porque Dios se lo llevó. Dos veces aquí en Génesis 5 del 21 al 24 se dice que Enoc anduvo o caminó con Dios. Y si usted y yo amamos a Dios, que me imagino que sí, por eso usted está viendo este programa, si usted y yo amamos a Dios, seguro que queremos aprender a caminar o andar con Dios. ¿No es cierto? Por eso el tema de hoy es el siguiente. ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo caminar con Dios? Y vamos a respondernos ciertas preguntas. Vamos a respondernos quién era Enoc, en qué época vivía, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Y cómo caminar con Dios? Eso es lo que queremos ver brevemente. Así que primero, para entender esto hay que ubicarnos en la escena. ¿Quién era Enoc? Bueno, si usted ha leído el libro de Génesis o los primeros capítulos, este Enoc del capítulo 5, que vivió 365 años, padre de Matusalén, que caminó o anduvo con Dios, no hay que confundirlo con el Enoc que se menciona en el capítulo 4, verso 17, que fue uno de los hijos de Caín. Ese era otro Enoc, ese no nos interesa. Nos interesa este Enoc. ¿Qué dice Génesis 5 del 21 al 24? Dice que a los 65 años tuvo un hijo y se llamó Matusalén. O sea que Enoc fue papá del hombre más longevo que menciona la Biblia. Y registrado aquí en la Biblia, llamado Matusalén. Al Enoc que estudiamos hoy aquí en Génesis 5,
En el Antiguo Testamento solo encontramos este escrito de Enoc, pero en el Nuevo Testamento lo interesante es que también se lo menciona a Enoc 2 veces, con 2 cualidades. Se lo menciona a Enoc en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 se dice de Enoc: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado. Sus hijos no lo encontraron. Nadie lo encontró, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6 de Hebreos 11 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Noten, se habla de la fe en el verso 6 en relación a Enoc, que se menciona en el verso 5 aquí de Hebreos 11. Dice que Enoc agradó a Dios y era un hombre de fe. Se lo menciona Enoc en el Nuevo Testamento aquí en Hebreos 11, pero también en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, en el único capítulo que tiene Judas, Judas 1, versículos 14 y 15, dice que Enoc fue el 7º desde Adán y él predicó. Noten ustedes, predicó a una sociedad corrupta, dice allí en el libro de Judas. Ahora, al leer allí en Génesis 5, lo que usted tiene, en Génesis 5 encontramos que en este capítulo, que es corto, Génesis 5, encontramos una lista de descendientes de Adán. Esta lista que encontramos aquí se repite en Primera Crónicas capítulo 1, versículos 1 al 4. Noten ustedes. Y esa misma lista de Génesis 5, de Primera Crónicas 1, del 1 al 4, se repite en el Nuevo Testamento en Lucas 3, del 36 al 38. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es muy importante. ¿Cuál es la importancia? Que esto nos muestra y confirma que los datos históricos de Génesis son reales, son verdaderos, históricamente exactos. Ahora, en este capítulo 5 de Génesis, la palabra murió o muerte aparece 8 veces. Hay 10 personajes, 8 murieron. El que no murió fue Enoc. Y el otro es el último de la lista, que es Noé, pero del cual se sigue hablando en el capítulo 6, 7, 8 y 9 aquí de Génesis. Pero qué interesante, aunque Noé luego murió, qué interesante entonces que de toda esta lista hubo alguien que no murió, porque Dios lo arrebató cuando tenía 365 años. ¿Y quién fue? Enoc. Enoc. Ahora la Biblia menciona a alguien más en el Antiguo Testamento que Dios se lo llevó y no murió, ¿recuerda? ¿Quién fue? Dios se lo llevó en carros de fuego. Elías, el profeta Elías, dice Segunda Reyes 2:11. Así que encontramos 2 personajes en el Antiguo Testamento que no murieron. Ahora bien, hay otro detalle que no nos podemos dejar de pasar por alto en la historia de Enoc, y es la pregunta: ¿en qué época vivía Enoc? ¿Qué caracterizaba esta época de Génesis 5, Génesis 6? Primero, ¿cuántos años vivía una persona en aquel entonces? Cuando nosotros encontramos allí en Génesis 5 esta lista, encontramos que las personas vivían cientos de años antes del diluvio. Las cosas cambian después del diluvio. ¿Por qué la gente vivía cientos de años antes del diluvio? Muy simple, no había gente en el planeta, había que poblar la tierra. Y entonces Dios permitió que la gente viviera muchos años. Segundo, la tierra, la naturaleza era muy diferente a hoy en día. Podemos leer en Génesis capítulo 2 que no llovía, por ejemplo. No había climas extremos de invierno y verano. Un manto de vapor todas las mañanas regaba la tierra. Era un clima perfecto. Eso lo leemos en Génesis capítulo 2. La lluvia comienza después del diluvio y las declinaciones de las edades de las personas y los cambios atmosféricos y geológicos en esta tierra. Y luego del diluvio, por ejemplo, ya los dinosaurios no pudieron existir, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambia la naturaleza totalmente. Ahora, aquí en Génesis capítulo 5 encontramos desde Adán
encontramos sus descendientes. Y qué interesante, si usted mira allí en Génesis 5, encuentra en el versículo 5, por ejemplo, que Adán vivió 930 años. Imagínese. Algunos nos llegamos a 670 y nos duele todo. Imagínese este hombre, 930 años. Génesis 5:5. Su hijo Set, dice el verso 8, que vivió 912 años. Su nieto Enos, dice el verso 11, que vivió 905 años. Cainán vivió 910 años, dice el verso 14. El verso 17 dice que Mahalalel vivió 895 años. Jared 962 años. Luego en el verso 23 se dice que Enoc vivió 365 años. Él vivió poco comparado con los demás, porque Dios se lo llevó. Pero su hijo Matusalén, dice el verso 27, vivió 969 años. Su hijo Lamec, 777 años, dice el verso 31. Noé, que luego se sigue hablando de Noé, dice en Génesis 9:29 que Noé vivió 950 años. Noten ustedes, Noé. Allí tenemos que Noé fue nieto de Matusalén. Noé fue bisnieto de Enoc. Y quiero agregar algo aquí de Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia. Casi 1000 años, dice el verso 27. 969 años. Al meditar en Matusalén en esta semana, ¿sabe la conclusión que yo llegué? Pobrecito, qué miserable que fue. ¿Por qué? Fue él, Matusalén, hijo de Enoc. Vio a su padre 300 años que el padre caminaba con Dios. Y Matusalén, que vivió unas décadas antes de Noé, luego fueron contemporáneos. Matusalén fue abuelo de Enoc, de Noé. Matusalén fue abuelo de Noé. Y Matusalén se dio cuenta, no entró al arca de Noé. El hombre más longevo registrado en la Biblia, del cual de él no se habla en el Nuevo Testamento. De su papá Enoc se habla en Hebreos y en Judas. De Matusalén no se dice nada. Pobrecito, ¿de qué le sirvió vivir casi 1000 años en esta tierra? Si cuando vino el diluvio se lo llevó también. Mire, él es un representante típico de la gente que quiere vivir más y mejor en esta tierra y se olvida de Dios. Y ahí van haciendo dietas y van al gimnasio. No estoy en contra, porque hay que hacerlo. No estoy en contra si se puede hacer. Lo que estoy en contra es que la gente quiera vivir más y mejor, ignorando a Dios, como Matusalén. Vivió 1000 años. ¿De qué le sirvió? De nada, si cuando vino el diluvio se lo llevó. Qué triste, qué miserable vida aquellas personas. Y es la mayoría que quiere vivir más y mejor, olvidándose de la eternidad. Y se mueren en un cajón, como dijo mi hija. Se mueren en un cajón que ellos no construyeron y quizás ni pagaron. Qué triste, qué miserables. Pobre Matusalén. Pero qué lindo Enoc. Qué diferencia entre el padre y el hijo, ¿no? Ahora, después viene el diluvio en Génesis 6 y la edad de la gente declina drásticamente. Sem vivió 600 años, el primer hijo de Noé. 600, no, casi 1000. Abraham 175, Moisés 120, José 110 y dice Moisés en el Salmo 90:10 que hoy en día algunos llegaremos a 70 u 80 años. Téngalo presente. Saque sus cuentas. Viva sabiamente, no como Matusalén queriendo vivir más y mejor. ¿Para qué? Tenga en cuenta a Dios. Ahora, en esa sociedad del capítulo 5, ¿cómo era la sociedad? Ya en el capítulo 6 Dios le dice a Noé que construya un arca. ¿Por qué? ¿Cómo era la sociedad? Esa época antes del diluvio, Génesis 5, era una época donde abundaba la maldad. Era una época donde abundaba la maldad. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Judas habla de Enoc en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, Judas 1, 14 y 15, dice que Enoc predicó. Él fue el séptimo descendiente de Adán. Él predicó diciendo, el Señor vendrá para hacer juicio contra los impíos. Esa época, antes del diluvio, era una época tremendamente pecaminosa. Por eso vino el diluvio, ¿recuerdan? Y en Génesis 5, que era antes del diluvio, era una vida difícil para Enoc. Porque Enoc era piadoso. Enoc andaba con Dios, quería caminar con Dios.
Era una época totalmente complicadísima. Era un desafío caminar con Dios. Era una época llena de maldad. Cada generación que nacía ignoraba más a Dios, pecaban más, igual que hoy en día. Enoc vivió en una sociedad que se estaba corrompiendo aceleradamente. Un mundo en el que el temor a Jehová era totalmente común en la sociedad. Y tan desesperadamente mala era la condición del mundo que Dios decide arruinar y romper el mundo que existía. Decide destruir todo. Y en el capítulo siguiente, Dios le dice entonces a Noé, bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, Dios le dice a Noé en Génesis 6, del 5 al 8, se lo voy a leer, Génesis 6, del 5 al 8, al ver Dios que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos del hombre eran del mal, se arrepintió Jehová de haber creado al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Un momento difícil. Y Noé construye el arca y Dios destruye todo. Y esa historia es una imagen de lo que sucede hoy en día, donde la sociedad se está apartando aceleradamente de Dios, y que Dios vendrá y destruirá todo en la tribulación y gran tribulación, y que Dios va a sacar a su iglesia de la tribulación como sacó a Enoc o a Noé. Perfecta imagen del futuro, del futuro. Pero Enoc caminó con Dios en una sociedad pagana y totalmente perversa. Ahora bien, luego de ese trasfondo que quise darles para entender un poco la vida de Enoc y ver que nosotros podemos imitarlo también, como ya le voy a decir, la pregunta que entonces nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo caminar con Dios y qué significa caminar con Dios? Así que vamos a la tercera pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? Y hay que resaltar algo aquí. Génesis 5, recuerde, versículos 21 y 22. Enoc tenía 65 años cuando nació Matusalén. Después del nacimiento de ese hijo. Después, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más. Noten, porque se nos puede pasar, durante los primeros 65 años de su vida, Enoc no caminó con Dios. Ignoraba a Dios como la sociedad. Noten ustedes, porque él cuando nació Matusalén comenzó a caminar con Dios y caminó con Dios 300 años. Él vivió 365 años, dice el texto. Pero en los primeros 65 no caminó con Dios. Había estado caminando en dirección contraria. No le interesaba a Dios. Solo le interesaba los juegos electrónicos, los celulares, los afanes de este mundo, pensando en la universidad, en su carrera, en sus objetivos, e ignoraba a Dios. Como mucha gente, obviamente. Pero vino un cambio y comenzó a caminar con Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted está caminando con Dios hoy? ¿Usted está andando con Dios? ¿Está caminando de acuerdo a sus planes y sus ideas de la vida? ¿O está consultando con Dios y está siguiendo a Dios en los planes de Dios? Pero ¿sabe qué? Si hoy usted no está caminando con Dios, ¿qué esperanza que le da Enoc? Porque Enoc comenzó la vida ignorando a Dios y después comenzó a caminar con Dios. Hay esperanza, porque si hoy usted no está caminando con Dios, usted hoy puede comenzar a caminar con Dios. ¿Se da cuenta? Esto es un mensaje de esperanza para usted, un mensaje de ánimo. Usted puede comenzar a caminar con Dios. Claro, siempre es importante el final, no el comienzo. Hay muchos en la Biblia que se apartaron de Dios, que comenzaron bien, pero se apartaron. ¡Qué triste! Es mejor empezar a caminar con Dios y terminar caminando con Dios que empezando la vida caminando con Dios y apartarse luego. Miren, en la Biblia encontramos personas que iban bien, andando con Dios, y se apartaron. Piense usted en Sansón, allí en Jueces, en el libro de Jueces. El Espíritu de Dios estaba con él, hizo grandes hazañas, pero se apartó de Dios. Piensa en Saúl, el gran rey, primer rey de Israel, el Espíritu de Jehová estaba con él.
había hecho grandes hazañas, dice 1 Samuel, capítulos 9 en adelante. Pero terminó mal, se apartó de Dios. Mira Judas, el discípulo, caminaba con Jesucristo, escuchaba los sermones, vivía allí los milagros. Se apartó también del Señor. ¡Qué triste! Y quizás cuánta gente que nosotros conocemos un día caminaban con Dios y hoy se apartaron de Dios. ¡Qué triste! Pero ¿sabe qué? Pueden volver a comenzar a caminar con Dios. Hay esperanza. Claro, si usted no está andando con Dios hoy, empiece entonces. Si usted no está caminando con Dios hoy, empiece a caminar con Dios. Enoc en la primera parte de su vida no caminó con Dios, pero terminó y caminó con Dios, y es una imagen, luego fue llevado al cielo, una imagen del arrebatamiento de la iglesia. A la luz de estos ejemplos en la Biblia, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué significa caminar con Dios? Allí en Génesis aparece 2 veces la frase que Enoc caminó fielmente con Dios. ¿Qué significa? La explicación está en Hebreos, cuando se habla de Enoc. Capítulo 11, verso 5. Hebreos 11, 5. ¿Qué significa caminar con Dios? Recibió Enoc testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, dice en Hebreos 11, 5, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios, andar con Dios, significa agradar a Dios. Eso significa. Nuestro carácter, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras palabras agradan a Dios. Eso significa caminar con Dios. ¿Cómo hacerlo? Para esto, claro, tengo que aceptar a Dios en mi corazón, a Jesús, creer en su obra en la cruz a favor mío, confiar en Él para la salvación y obviamente estar de acuerdo en la vida con Él. No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo con alguien, igual con Dios. Tengo que tener a Cristo en mi corazón y ponerme de acuerdo con Él para agradar a Dios. Entonces viene la otra pregunta, la cuarta. ¿Cómo caminar con Dios? Hay una clave en el Nuevo Testamento, porque allí encontramos que en Génesis se habla que Enoc caminó o anduvo con Dios, se dice que le agradó a Dios. La pregunta es ¿cómo? Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice lo siguiente: ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Vivan o anden o caminen como hijos de luz. Vivan, anden, caminen como hijos de luz. Esa palabra, vivan o anden o caminen, es la traducción de una palabra griega, que es la palabra peripateo. Repítala. 1, 2, 3. Dígala. Peripateo. Peri. ¿A qué le recuerda? Peri. El verbo peripateo viene con ese prefijo peri, que significa en español alrededor. De ahí viene nuestra palabra pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es la palabra peri, alrededor del cardio, del corazón. Es la membrana que cubre el corazón. Periférico, lo que rodea, lo que cubre cierta zona. Peripateo, andar, dice aquí Pablo. Caminar alrededor, andar alrededor, vivir alrededor. ¿De quién? De Dios. Eso es caminar con Dios. Que mi vida gire alrededor de Dios. No como muchos cristianos que se tratan de sintonizar con Dios en un culto un domingo y luego viven toda su vida, todas sus decisiones, toda su semana desenchufados con Dios. Eso no es caminar alrededor de Dios, andar con Dios, seguir a Dios, morar con Dios. No. Dios quiere que vivamos, caminemos alrededor de Él, que nos conduzcamos alrededor de Él. ¿Para qué? Para agradarle. Eso es caminar con Dios. Antes, igual que Enoc, cuando no éramos cristianos, no caminábamos alrededor de Dios, caminábamos alrededor de lo que nos daba la gana. Como dice Efesios 2, del 1 al 2. En otro tiempo, nosotros estábamos muertos en pecados y vivíamos conforme a los poderes de Satanás. Pero ahora con Cristo, nuestra manera de vivir cambia.
Queremos caminar con Dios. Queremos agradar a Dios. Antes éramos hijos de oscuridad, ahora hijos de luz. Caminar con Dios es morar alrededor de Dios, vivir alrededor de Dios, es vivir como hijos de luz, es hacer a Dios el gobernador de la vida, el presidente, no solo el residente. El que gobierne es buscar agradarle, es buscar hacer su voluntad. Nos interesamos por lo que a Dios le interesa, odiamos lo que Dios empieza a odiar. Comenzamos a amar la justicia, a aborrecer el mal. Lo que le importa a Dios nos empieza a importar. Caminar con Dios significa amistad con Dios. Es ir en la misma dirección de Él. Es aceptar su punto de vista, es buscar agradarle, es tener los mismos objetivos de Dios. Eso es caminar con Dios, vivir agradando a Dios. Lo dice Colosenses 1:10, vivir agradando a Dios. Colosenses 1:10, para que vivan, ese es el mismo verbo peripateo, vivir, andar, viajar, caminar alrededor, para que vivan de manera digna de Dios. Vivir, caminar, andar de manera digna de Dios, que le agrademos a Él. Así Enoc agradó a Dios, dice Hebreos, por eso dice Génesis que él caminó con Dios. Y era un mundo tan impío en el cual vivía, tan malo, Dios lo tuvo que destruir con su bisnieto. Un mundo tan malo que Dios dijo, mejor este me lo llevo, para que no siga viviendo en medio de esa maldad. ¿Dónde estaba el secreto de Enoc? Allí en Hebreos 11:6, porque Hebreos 11:5 habla de Enoc y en Hebreos 11:6 se habla de la fe. Enoc tenía fe. No veía a Dios, pero tenía fe. Por eso dice Hebreos 11:6, cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Usted quiere agradar a Dios, debe creer que Él está con usted las 24 horas. Tú, querido joven, cuando estás con tu celular o cuando estás con algún programa en la televisión, debes creer que allí está Dios para que vivas para agradarle. Por eso Enoc tuvo fe, creyó en Dios. Es estar conscientes de que Él está con nosotros las 24 horas del día. Por eso queremos vivir agradándole a Él. Ahora el mundo en el cual vivía Enoc era perverso, malo, corrupto, despiadado, igual que hoy, con tanta maldad. Pero, si Enoc pudo caminar con Dios, podemos caminar con Dios, podemos andar con Dios en este mundo malo, igual que Enoc. Podemos caminar con Dios en medio de este mundo malo. Es un desafío, pero podemos caminar con Dios. Podemos agradar a Dios, como dice Hebreos 11:5. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted camina con Dios? ¿La vida que usted tiene le está alejando de Dios o le está acercando cada vez más a Dios? Si usted no aceptó a Jesús, tiene que empezar ahí, aceptando a Cristo en su corazón y luego buscar agradarle en su vida. Un día como tantos, Enoc caminaba con Dios, tenían comunión, relación. Enoc oraba, pero también cuando iba al trabajo se tomaba el bus y aunque no podía inclinarse o orar físicamente allí en el bus, Enoc en su corazón estaba en comunión con Dios, caminaba con Dios. Y uno de esos tantos días Dios le dijo, Enoc, ya hemos estado por 300 años juntos, tú ya tienes 365. Hemos disfrutado de una hermosa comunión juntos. Tú lo disfrutas, Enoc, yo también. Pero mira, Enoc, en ese mundo malo en el cual estás, ¿por qué no te vienes conmigo? Le dijo Dios. ¿Por qué no te vienes y hacemos morada juntos? Y quiero llevarte a ese lugar que te estoy preparando, igual que a todos los cristianos. Enoc, ven conmigo. Ven a la última habitación, la habitación eterna, al mejor lugar para vivir juntos. No solo que camines conmigo, sino que vivamos juntos. Y uno de esos tantos días, Dios se lo llevó. ¿Qué habrán dicho sus hijos, sus nietos? No entendieron nada, porque cuando vino el diluvio se los llevó a todos. A todos. Pero Enoc anduvo fielmente la última parte de su vida, o de la mitad en adelante, y terminó bien. Usted y yo también queremos comunión con Dios, ¿no es cierto?
nosotros queremos cada vez más comunión con Él. Y algún día, como con Enoc, a usted y a mí Dios también nos va a decir, te tengo que sacar de este mundo. Ya he preparado la habitación eterna tuya, que es un lugar fantástico, y te quiero traer conmigo. Ven conmigo a disfrutarlo. Ven a casa. Ven al hogar celestial. Ven a la vida eterna. El secreto, caminar por fe, sabiendo que Dios está con uno. E intentaremos agradarle. Y así pronto, muy pronto, o en algunas décadas, pero sigue siendo pronto, Dios nos va a llevar, como se lo llevó a Enoc, derechito al cielo, a la vida eterna. Yo quiero ir, usted también. Es lo más valioso. Empecemos a caminar con Dios si no estamos andando con Dios. Y si usted está caminando con Dios, siga. Aunque vengan muchas tentaciones para dejar de caminar con Dios, y aunque muchos cedan y se aparten de Dios, usted siga. Muy pronto, o en algunas décadas, Dios nos va a llevar. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio de Enoc, que en un tiempo corrupto, nos dice Judas, él predicó ante una sociedad impía. No obstante, como dice Hebreos, te agradó porque tuvo fe en ti y tú te lo llevaste. Como imagen e ilustración de lo que harás con tus hijos en el arrebatamiento. O cuando morimos, si no viene el arrebatamiento. Tú nos vas a llevar a las moradas eternas. Ayúdanos a caminar contigo en este mundo malo como también Enoc pudo hacerlo. Queremos nosotros también caminar contigo. Enoc vivió en un mundo corrupto, perverso, a tal punto que tú tuviste que destruirlo. Pero tú has dicho en tu palabra que así será antes del fin. El mundo se pondrá cada vez más diabólico, perverso, egoísta, y vendrá el fin. Pero para nosotros, recién ahí será el comienzo de la gran vida que vamos a tener. Ayúdanos a caminar contigo y a serte fiel hasta la muerte, y algún día morar contigo en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.